Buenas noches. Este es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Hoy conversaremos con el licenciado y exteniente coronel del Ejército, Héctor Mauricio López Bonilla. Aunque los medios de comunicación están llenos de noticias sobre el acontecer político, económico y social del país, es innegable que el tema de seguridad sigue siendo una de las preocupaciones principales de la mayoría de ciudadanos. Pues las calles siguen siendo un desafío a la seguridad de todos los guatemaltecos. Hoy con el licenciado López Bonilla, quien conoce el ambiente político y de seguridad como pocas personas en el país, abordaremos el tema en profundidad y aspiramos a que de aquí salgan conceptos claros sobre cuál debería ser la hoja de ruta en materia de seguridad que debería adoptar el próximo mandatario de la nación. Poner en contexto el tema de la seguridad frente al futuro proceso electoral sería el desafío en este programa. Licenciado López, bienvenido a Destino 2011. ¿Cómo está? Buenas noches, Julio, muchas gracias. Licenciado, ¿cómo se ve el problema de la seguridad desde la perspectiva de un experto en esos temas, como es el caso suyo? Bueno, en primer lugar, creo que la seguridad es un tema de conciencia, empieza por el individuo, conciencia personal respecto de cuáles son las amenazas y los riesgos a los que se enfrenta día a día. Hay una percepción en todo ello de lo que está pasando y eso afecta individualmente a cada persona. Depende del entorno en donde se encuentre. Si vamos a la comunidad, si vamos a la región, si vamos al país en sí, yo podría decirle en dos platos que tenemos una seguridad absolutamente debilitada y creo que el ciudadano, creo que la población está muy desprotegida, bastante indemne ante un fenómeno de violencia e inseguridad que lo tiene prácticamente de rodillas y que afecta emocionalmente cualquiera de las acciones que quiera desarrollar de su vida normal. En la campaña electoral pasada, los dos candidatos finalistas, el licenciado Álvaro Colom Caballeros y el general Otto Fernando Pérez Molina, tenían como argumentos de su campaña, argumentos principales y promesas principales de su campaña, el terminar con el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué le falló a la propuesta de la inteligencia para combatir la violencia al licenciado Álvaro Colom? Yo creo que fallaron varias cosas. La primera es evidente que no había un adecuado diagnóstico de la situación de inseguridad y violencia que vive el país. Hay factores internos y factores externos que inciden en ello. Segundo, si no tengo un buen diagnóstico, obviamente no puedo tener un buen plan. Y en todo este tiempo no se ha visto un plan. Y tercero, viene la acumulación de desaciertos, de omisiones, de cosas que no se hicieron o se hicieron muy mal en gobiernos anteriores. Entonces se capitaliza todo ese cúmulo de errores, se plantea un escenario ante el cual yo no tengo un buen diagnóstico y obviamente tampoco tengo un buen plan, no tengo cuadros, no sé cómo enfrentar ese problema que es fundamentalmente lo que hoy día agobia a los guatemaltecos. En todos los estudios de opinión que hay, que se han celebrado, que se han efectuado, que se han realizado durante los últimos años, el problema de la inseguridad y la violencia es el número uno en la prioridad del guatemalteco. Licenciado López, usted habla de factores. ¿Cuáles son los factores claves que impiden el combate a la violencia social, el combate a la inseguridad? ¿Qué es lo que impide que los guatemaltecos podamos vivir con mayor seguridad? Tanto en el ámbito macro como en el ámbito puramente familiar, por así decirlo. Yo creo que hay muchos puntos de vista sobre ello, pero podría decirle que uno de los más importantes es la situación de la cultura de violencia en la que vivimos los guatemaltecos, en la que nacemos, vivimos, nos acostumbramos a ella y tenemos un sentido de supervivencia. El problema fundamental, yo creo, es que tenemos una sociedad estructuralmente desigual, en donde una gran mayoría de la población no tiene acceso a condiciones mínimas de una vida digna, y esto es increíble, pero es el inicio de un círculo vicioso que genera violencia, la aumenta a situaciones delincuenciales, estas van a acciones criminales mucho más profundas y se vuelve a cerrar el círculo. Cuando hablamos de combatir la violencia, de combatir el fenómeno criminal, mucha gente piensa en el extremo, porque lo que tenemos encima es agobiante y se piensa nada más en el recurso represivo, pero el círculo vicioso tradicional hay que romperlo y se rompe dando oportunidades, que es lo más difícil de hacer realmente. Hace unos días conversábamos con un precandidato presidencial precisamente de ese tema. Hay 800,000 personas que viven o sobreviven en la zona conurbada
de la ciudad o capital guatemalteca, en condiciones infrahumanas, de miseria absoluta, de abandono, en donde campean la prostitución, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de blancas, etcétera. ¿Qué sugerencia le daría usted al próximo gobierno en relación a ese problema específico que ha sido absolutamente desatendido tanto por los gobiernos centrales como por los gobiernos municipales, que el gobierno municipal es exiguo en recursos y fondos, pero nadie ha propuesto un plan concreto de cómo asistir a esas familias que migraron del interior del país y se instalaron en los barrancos y en las laderas de los distintos lugares de nuestra ciudad capital? Esta es una parte, es una de las facetas. El fenómeno es multifacético. Y el problema es que si nosotros vamos y atacamos únicamente, digamos, el cinturón de pobreza y pobreza extrema que está alrededor del área metropolitana guatemalteca, pues esa es una parte, pero va a ser un entuerto si no constituye o si no forma parte de un plan maestro a nivel nacional que tome cada uno de los ámbitos que corresponde. El problema de la migración a las ciudades no es nuevo, eso es algo recurrente a través de los años. La gente viene del campo porque allá no hay oportunidad y entonces se viene a donde considera que puede haber oportunidad. Y si aquí tampoco hay oportunidad, entonces viene a sobrevivir, viene a enfrentar la vida cotidiana de la forma que se le presente. Y eso crea realmente el caldo de cultivo para que se genere violencia, inseguridad, delincuencia, desestructuración. En ese cinturón del que usted habla hay amplias zonas en donde la gente abandonó sus casas, abandonó sus propiedades porque simple y sencillamente ya no podía vivir ahí. Entonces el problema es, no podemos focalizarlo, no podemos decir va a haber reforma de un asunto de la Policía Nacional si no forma parte de un plan maestro nacional que contemple todos los aspectos. Punto número 1. Y punto número 2, ningún gobierno por sí mismo, ninguna persona sola, ningún partido político solo puede hacer un cambio que verdaderamente sea profundo, si no hay una convocatoria a las demás fuerzas políticas y a las fuerzas sociales y además de ello involucrar a la población en la lucha en contra del flagelo de la violencia y la inseguridad. Interesante, licenciado. Creo que hay un aspecto importante que usted ha tocado en 3 ocasiones en los últimos minutos y es la ausencia de un plan, la necesidad de un plan. Me gustaría que cuando volvamos nos hable un poco sobre cuáles son los elementos de ese plan, si podemos abusar aquí para que nos lo aporte y se lo aporte a todos los candidatos e incluso al actual gobierno. ¿Cuáles son los elementos que debería tener ese plan para tener éxito en el combate a la violencia y generar condiciones de paz y armonía en el país? Volvemos con ustedes después de este corte comercial con Destino 2011.